Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro del CIEPI. ¡Qué hermoso! Bueno, multitudinario, esta convocatoria única, única. La verdad que es una maravilla. Bueno, saber que podemos contar con Mar Alonso, que nos va a dar el placer de compartir con ella en este encuentro ciepiérgico y con mucha gente hermosa, con muchas ganas de capacitarse. Creo que el denominador común que tenemos todos es este deseo inmenso de seguir capacitándonos. Y la microbiota sigue siendo un misterio que todos queremos seguir develando. Así que no voy a dar muchas vueltas, vamos a por este encuentro. Yo estoy muy fascinada, yo si no lo tienen les recomiendo el libro de Pon a tono tu microbiota, porque si de verdad queremos mantener nuestra salud, tenemos que prepararnos, estudiarnos, creo que somos los primeros que tenemos que estudiarnos a nosotros mismos para poder hacer las recomendaciones más atinadas después. Bueno, bienvenida, Mar. Bueno, encantada de estar por aquí. Muchas gracias, Caro, y muchas gracias a todos. Me he encontrado ahí en la comunidad con mucha gente que conocí, bueno, que ya conocía virtualmente, pero que tuve la suerte de conocer en Buenos Aires, como a ti, ¿no? Así que, pues nada, he preparado, como hablamos tú y yo, algo de introducción, pero después, pues ya habrá otros momentos o temas concretos que queráis o algo, pues podemos hacer otros encuentros. Yo encantada de ver una comunidad así tan dispuesta, ¿no? Vale, pues entonces comparto la presentación. La presentación ya la tiene Caro y os la hará llegar, ¿vale? Para que no estéis tomando notas ni nada, sino que está todo ahí. Y, y nada más. No sé si puedo ya compartir pantalla. Sí, ya me Sí, diste. ya está, Se ya nota está que estás listo ya para compartir. experimentada. Vamos probando. ¿Se me escucha bien? Perfecto, se escucha y se ve Sí. perfecto. Bueno. Bueno, pues vamos para allá a hacer una inmersión, ¿no? En un mundo que me fascina. Hace más de 20 años que trabajo esto a fondo. Antes, bueno, de naturópata llevo más tiempo, pero metida en la microbiota de cabeza hace unos 20 y algún años, no recuerdo. Y es imparable, o sea, yo no paro de buscar, de preparar, de hacer, de aprender. Es infinito el potencial que se abre con el mundo de la microbiota humana, ¿no? Especialmente microbiota intestinal, que es donde profundizamos, pero porque es el reservorio principal de todas las microbiotas, porque es la que se comunica con todas las microbiotas. Entonces, manejando bien la microbiota intestinal, vamos a tener un impacto sistémico, no va a ser local, va a tener un impacto en todas partes. Eso es lo maravilloso. Y va mucho más allá de repoblar porque hemos tomado antibiótico, porque llevamos una vida con estrés. No, es que desde el mundo, desde el medio intestinal, podemos hacer acciones que señalicen cualquier cosa. Podemos dar la señal de saciedad, podemos dar una señal de reconexión del eje intestino-cerebro, podemos dar una señal para producir un metabolito concreto. A nivel inmunológico es brutal, porque esto va de la mano, ¿no? La microbiota intestinal y sistema inmune, pues la conexión bidireccional es extraordinaria. Entonces las posibilidades que se abren desde aquí son inmensas. Mi enfoque en la salud siempre va de la mano de la detoxificación y, o sea, lo que aprendí con medicina ambiental y la microbiota intestinal. La fusión de ambas cosas más la nutrición, que yo no me dedico a ello, pero evidentemente necesito quienes se dediquen a ello, creo que nos lleva hacia un modelo desde el que podemos trabajar pues todo esto, enfermedades crónicas, neurodegenerativas, neuropsiquiátricas, metabólicas. O sea, no se me ocurre un lugar donde no tenga impacto este abordaje, ¿no? Así que vamos para allá. Un poco definir que microbiota y microbioma muchas veces se confunden y bueno, pues es muy fácil de definir. Microbiota sería el conjunto de microorganismos reunidos en un nicho ecológico que pueblan un hábitat, ¿vale? O sea, escogemos un nicho, el intestino, y todos los microorganismos que viven allí son la microbiota, que tiene unos grupos de especies que son estables, que forman esa microbiota de base, esa microbiota central, y otros que son variables porque tenemos contacto continuo con microorganismos. Y la microbiota de los seres humanos pues hace referencia a todos los microorganismos que habitan en piel, en todas las cavidades con comunicación con el exterior. También os digo que
esto se va quedando desactualizado porque más allá de estas cavidades nos vamos encontrando una microbiota. Por ejemplo, hace muchos años leí un artículo sobre el cuarto cerebro, que es la microbiota del cerebro, y el año pasado llegó a mis manos otra publicación al respecto. Yo creo que donde hay vida hay microorganismos y donde hay suciedad hay microorganismos en desorden o estados disbióticos. Eso sería como lo lógico. Lo que manda es el terreno. Quien va a habitar en un sitio eh, va a estar determinado por el ambiente, ¿no? Por el pH, por la disponibilidad o no de oxígeno, por los tóxicos. Entonces, es el problema en el que estamos metidos a día de hoy, que como hay una exposición ambiental tan gigantesca, pues eso afecta al huésped, pero también a todos sus microorganismos. Y ese es un verdadero lío. Casi todo lo que voy estudiando y profundizando, por ejemplo, podemos estudiar cómo, no sé, el mercurio es neurotóxico, es nefrotóxico, es citotóxico, es tóxico para el sistema inmune, para el sistema endocrino, para lo que queráis, ¿no? Pero el mercurio modifica el microbioma y ese impacto es peor porque acaba modificando nuestro microbioma y se vuelven un gran productor de tóxicos endógenos. Entonces es como tener el enemigo en casa y perder el factor de protección del microbioma. A mí este tema, como os digo, me gusta mucho, la fusión de microbiota y medicina ambiental, cómo la exposición ambiental, además de los daños directos al huésped, hace otros daños que finalmente son peores, ¿no? Que es un poco lo que encuentro en autismo, que lo que encuentro fundamentalmente son disbiosis inducidas por metales pesados y otros xenobióticos. Y bueno, cuando hablamos de microbioma es simplemente añadir los microorganismos y sus genomas, aunque hay alguna definición más amplia que incluye también el ambiente, el teatro de actividad, todas las moléculas que están allí. Es un tema también muy bonito. Entonces, billones de microorganismos colonizan diversos sitios del cuerpo humano, piel, boca, tracto gastrointestinal, otros sistemas. Podemos encontrar la microbiota de la orina y ahí podemos encontrar el problema de las infecciones de repetición. Podemos encontrar microbiota en sitios, como os decía antes, que ya hay publicaciones al respecto de la microbiota del cerebro. Así que creo que ya podemos extrapolar esto y hacerlo extensivo a otras localizaciones. En estas localizaciones se forma una comunidad muy compleja porque son billones de microorganismos, pero no todos iguales, sino que coexisten entre sí arqueas, bacterias, virus, parásitos que también hacen parte del microbioma, que es algo que hay que también señalar porque los parásitos tienen una actividad inmunomoduladora. El problema son las parasitosis, ¿no? Pero vivimos en una sociedad que está acabando con depredadores como los parásitos y eso genera desequilibrios en el ecosistema intestinal, al igual que en la naturaleza, ¿no? Si falta un depredador, pues crecerá una plaga de los depredados de ese depredador. Hay una coexistencia, una relación simbiótica, una profunda relación simbiótica. Somos viejos amigos con nuestros microorganismos y a mí me encanta el concepto de holobionte. Más allá de decir yo soy un ser humano con microorganismos, es más bonito comprender ese concepto de una unidad de vida con nuestros microorganismos. Y estos microorganismos nos aportan tanto que la vida de los animales pluricelulares no es viable sin la contribución de la microbiota. Así que, bueno, y aquí abajo viene esa definición que os decía un poquito más extendida de microbioma, que son los microorganismos, sus genes asociados, las moléculas secretadas, es decir, los metabolitos que estén por ahí, las interacciones, es decir, que extendemos ese concepto de microbioma a los microorganismos, sus genes y también el ambiente y todas las sustancias que están allí. Ese es un concepto más amplio y realmente más realista, ¿no? Bueno, y la microbiota tiene unos grupos de especies estables y otros variables, como decíamos. Entonces, los estables son la microbiota autóctona, es la que coloniza de manera estable la superficie epidérmica y los conductos, tiene virus, arqueas, bacterias y organismos eucarióticos. Y esto se adquiere en los primeros más o menos 3 años de vida y después se estabiliza. Y entonces ahí adquirimos algo que es el sello microbiológico que me llevo.
¿vale? Entonces tenemos una oportunidad enorme en los niños para que a pesar de que nazcan por cesárea, que no tengan lactancia materna, hacer una intervención dirigida al microbioma para que lleguen a los 3 4 años de edad, es entre los 3 y 5 años, con una microbiota estable, madura y que va a ser su sello microbiológico. En general, tendemos a mantener ese sello. Si tenemos una buena microbiota con 3 4 5 años y hay una toma de antibiótico, va a haber una desestabilización transitoria, pero una tendencia a volver a ese sello microbiológico. ¿Lo podemos perder? Claro, si en el año se toman, por ejemplo, 3 veces antibiótico o la comida es horrible o se come mucho procesado, tal, pues evidentemente podemos cambiar ese sello y también para bien. Yo puedo tener una microbiota estabilizada pero disbiótica y se le puede dar la vuelta. Esté como esté la microbiota, se puede cambiar. Y eso es lo más bonito, ¿no? Que podemos encontrar escenarios desastrosos, como ocurre en autismo, pero se puede dar completamente la vuelta. Pero va a requerir cambiar también el terreno, ¿no? Si no, pues no hay manera de mantener eso. Y la microbiota alóctona es la microbiota que accede al hábitat que ya está colonizado. Es decir, una de las funciones de la microbiota autóctona es que no deja espacio, no deja sitio ni deja comida para que vengan otros externos y colonicen ese hábitat, porque está ocupado, no hay lugar para que se queden a vivir, ¿no? Entonces, en general, esta microbiota autóctona pues son transeúntes, están de paso. De paso no quiere decir que no tengan efecto, porque tienen una capacidad de interacción con la microbiota autóctona, pero en general no van a quedarse a vivir allí. Los adquirimos constantemente y debemos adquirirlos, es parte de la riqueza, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, esa microbiota es estable y madura aproximadamente a los 3 años de edad, puede ser de los 3 a los 5 años de edad. Estable quiere decir que tiende a mantenerse en cada localización es muy diferente y si se altera por cualquier motivo externo, va a tender a volver a ese punto de estabilidad que es el sello microbiológico. Hay variaciones significativas de especies que albergan personas distintas. Vamos a ver una variabilidad individual enorme, pero las funciones se van a conservar. Es decir, cada microbiota es absolutamente única. Algo que está compuesto de billones de microorganismos, pues no hay dos iguales. Pero es bastante parecido su rendimiento metabólico. Luego lo vamos a ver en una diapositiva. Es decir, que aunque varias personas tengan una composición muy diferente, si la composición es funcionalmente eubiótica, van a tender a cumplir las funciones de manera similar. Eso es lo bonito, ¿no? Y pensar que la microbiota es como desde un punto de vista funcional, un órgano metabólico de intensa actividad y que permite su modificación. Esto no pasa con ningún otro órgano de esta manera, ¿no? Tenemos ahí un órgano que si está funcionando mal, lo podemos cambiar. El factor modificable de mayor impacto en la microbiota es la dieta. Solo con el cambio de dieta se ven en pocos días cambios espectaculares, pero si luego no la mantenemos, pues vamos a volver al patrón inicial, ¿no? Luego, los distintos lugares, lógicamente, como lo que manda es el terreno, pues los distintos lugares van a tener grandes diferencias. Es decir, la microbiota de la cavidad oral es muy diferente de la microbiota del estómago, de la del intestino, vaginal o de la microbiota cutánea. ¿Por qué? Pues una vez más, porque el terreno es completamente diferente. La disponibilidad de nutrientes, el pH, el contacto con el aire, todo eso va a determinar cómo es esa microbiota. Entonces, dentro de una misma persona, la microbiota de diferentes localizaciones es radicalmente diferente. La segunda microbiota en importancia es la microbiota oral. Es un tema también muy interesante, una microbiota muy afectada porque hay mucha intervención, ¿no? Con la intervención odontológica, pues se meten materiales, bueno, hay muchos cambios en ese hábitat y por tanto mucho estado disbiótico, que también se vincula con muchas enfermedades, por ejemplo, patología cardíaca, con Parkinson, en autismo también la microbiota oral tiene una gran importancia
Fijaros en el tema del pandas, del estreptococo, se queda en esa área y después detona esos cuadros neuropsiquiátricos agudos y normalmente eso viene de un desequilibrio de la microbiota de la parte faríngea, ¿no? Por eso queda ahí latente y dispuesto a saltar con factores externos. Y bueno, tiene una capacidad de adaptación brutal. Tenemos tal variedad de microorganismos que los agrupamos para estudiarlos en funciones que si nos falta un miembro, pues esa función la pueden cumplir otros miembros del microbioma. Y por eso se asocia la diversidad a salud, porque tener diversidad en el intestino implica que vas a tener este recurso de adaptación si nos falta un miembro del microbioma. Bueno, entonces tenemos en esta microbiota autóctona, que sea cual sea la localización, miembros de todos los grupos taxonómicos superiores, de los tres grandes dominios, arquea, bacteria y eucaria. Hasta no hace mucho las arqueas sabéis que se consideraban bacterias y se estudiaban dentro de las bacterias, pero bueno, gracias a los avances tecnológicos, al estudiarlas con una secuenciación shotgun, o sea, ya se ve que no son bacterias, son un dominio diferente, que además eh, también tiene un gran impacto en la salud y en la enfermedad. Se calcula que en nuestro cuerpo habitan unos 10 a la 14 bacterias, 10 a la 13 hongos, número indeterminado de arqueas y protozoos y un número enorme de bacteriófagos. Los virus más abundantes dentro del cuerpo humano son los fagos, los virus de bacterias, y tienen gran importancia porque ellos controlan las poblaciones bacterianas. Por eso también hay terapia con fagos. Cuando se nos resiste una bacteria, por ejemplo una borrelia en una enfermedad de Lyme, se utiliza el fago, que los fagos son muy selectivos, entonces va a ir a por esa bacteria en concreto. Eso es único, ¿no? No es que sirva para matar todo tipo de bacterias. Bueno, pasamos para acá. Y la relación de la microbiota, como decía antes, con el hombre es una simbiosis mutualista. Hay otro tipo de relaciones. La relación también se puede convertir en parasitaria, o sea, cuando se pierde el equilibrio y sobrecrecen ciertos miembros del microbioma, esa relación puede convertirse en parasitaria. La microbiota enseña a pensar de otra manera porque uno se da cuenta que no hay nada bueno ni malo en sí mismo, sino que depende. El otro día leí en un artículo algo que me encantó y es la microbiota es altamente contextual. Entonces, el mismo microorganismo puede ser mi amigo o puede convertirse en mi enemigo. Y eso es muy interesante porque cambia toda la concepción de, por ejemplo, un patógeno, una enfermedad. Desde este punto de vista y desde el que vosotros seguro que conocéis o de la medicina bioreguladora o medicina funcional, eso no es tanto así, sino que va a depender de muchas cosas. Por eso, pues no sé, media población tiene Helicobacter pylori como parte de su microbiota y no va a desarrollar nunca cáncer de estómago ni le está dando ningún problema. ¿Qué es lo inteligente? ¿Matar a Helicobacter o devolverle a su fenotipo bondadoso con el ser humano? Pues yo diría que la B, ¿no? Es, yo digo que siempre que se pueda hay que ir a favor de la vida y no en contra y bueno, y sobre todo investigar el por qué. Porque si yo tengo un terreno que ha cambiado el pH del estómago y eso hace que el Helicobacter pueda colonizar un área que no podía colonizar porque con la acidez del estómago allí no puede vivir. Pero claro, si modificamos el pH y el Helicobacter lo coloniza y expresa su patogenicidad, vamos a tener que corregir ese pH de fondo porque si no va a ser el cuento de nunca acabar, ¿no? Tomando siempre el antibiótico porque el terreno es el que facilita que ese Helicobacter colonice el antropilórico y empiece a expresar patogenicidad. En el mundo de los microorganismos, todo lo que está fuera de sitio da problema. Y eso es, por ejemplo, lo que pasa en SIBO, ¿no? En un SIBO de hidrógeno, lo que tenemos es una densidad de bacterias comensales, de las buenas, pero en el lugar que no deben estar, en el intestino delgado, que no está preparado para tener una colonización tan alta como el colon. Entonces, hay un problema, el que sea, puede haber diferentes circunstancias que permite la translocación retrógrada
van para atrás los microorganismos y colonizan un hábitat que no está preparado para tener esa densidad de bacterias. ¿Qué es más inteligente? ¿Tomar un antibiótico y matarlas o reconducir todo el medio y que vuelvan a su lugar? Porque en su lugar, en el colon, están haciendo un beneficio. Otra cosa es que haya sobrecrecimientos de determinados patógenos que muchas veces tenemos que combinar una intervención antifúngica o anti lo que sea, pero a la vez tenemos que hacer algo más, tenemos que limpiar ese terreno, tenemos que repoblarlo, porque si no vamos a estar siempre en las mismas. Bueno, el tema de la coevolución del hospedador microbio es muy interesante y es el que nos lleva a esta intensa, a esta fuerte relación simbiótica con nuestros microorganismos. Y tenemos que considerar que todo lo que hacemos tiene un impacto también en ellos y que hay que cuidarlos porque es un factor de salud fundamental. ¿Vale? Entonces, el cuerpo humano cuenta con numerosos millones, billones de microorganismos que cohabitan con nosotros en ese estado simbiótico de mutuo beneficio. Se distribuyen de manera irregular a lo largo del cuerpo. Eso viene determinado por las diferentes condiciones de cada localización. Fijaros que esto llega a tal punto que, por ejemplo, en la cavidad oral, la microbiota de los incisivos no es igual que la de los caninos y mucho menos que la de los molares. No hay la misma microbiota en la encía que en zonas más profundas. O sea, es impresionante la diversidad dependiente del ambiente, ¿no? Bueno, vamos adelante. Y hay muchos factores que van a determinar mantener una microbiota diversa y saludable. El factor edad es un factor disbiótico, o sea, con los años se pierden ciertos microorganismos y sobrecrecen como consecuencia otros. Por ejemplo, se tiende a perder lactobacillus y bifidobacterias y eso permite que crezcan, por ejemplo, bacterias gram negativas que tienen esos lipopolisacáridos que generan esa señal de inflamación crónica y continua. Hay un escenario muy conocido en el intestino que suma ese crecimiento más el aumento de permeabilidad nos lleva a la endotoxemia metabólica. Y eso no hace falta ser mayor para tenerlos, es bastante común, pero con la edad tendemos a eso. Lo bueno que es que si sabemos esto, podemos hacer intervenciones que rejuvenezcan a la microbiota para rejuvenecer al huésped. La microbiota la podemos rejuvenecer. Y si vaciamos el barril, es decir, hacemos limpieza y repoblamos el intestino, yo creo que es de las mejores medidas anti-aging y sobre todo anti-enfermedad posibles. El estrés tiene un gran impacto en el microbioma. Recuerdo hace muchos años leer un estudio que hablaba de cómo el estrés tenía el mismo impacto que, por ejemplo, tomar antibiótico. O sea, es una cosa de gran impacto. Las enfermedades, tener cualquier patología crónica va a tener un impacto en el microbioma y al revés, el microbioma va a favorecer el desarrollo de enfermedades o su progresión. La dieta tiene un grandísimo impacto. La raza, también hay diferencias que no son asociadas a edad, sino que hay adaptaciones. Bueno, y por supuesto, fármacos, la genética. Hubo un tiempo en el que todo era genético y ahora hay un tiempo en el que parece que nada es genético. Y aunque el aumento de enfermedades exponencial que se está dando está detonado por los factores ambientales, yo digo que uno no padece de lo que no puede. Es decir, la predisposición nos la va a marcar la genética y después con el ambiente vamos a ir tocando diferentes teclas, ¿no? Pero la genética también predispone el ambiente. Por ejemplo, tener predisposición genética a celiaquía determina una microbiota diferente que va más a favor del desarrollo de esa enfermedad celíaca. Para mí, el dato de la predisposición genética a celiaquía es muy importante y siempre que tengo la sensación de que esa persona lo que le está dañando es el gluten, aunque no tenga anticuerpos, miro el de Q2 y de Q8, porque si hay predisposición genética y hay clínica, hay que quitar el gluten, al menos temporalmente. Y toda persona con predisposición genética a celiaquía debe de cuidar la cantidad y la calidad de gluten que ingiere.
que parece que el menos inmunogénico es el de la espelta. El gluten, en cambio, del trigo, el trigo ya no es comestible, es un haploide, está modificado, viene con glifosato, bueno, eso es un desastre. El centeno, aunque sea de calidad, también es muy inmunogénico, pero la espelta, hay incluso artículos, he visto algunas publicaciones que hablan de que puede que incluso la puedan tolerar los celíacos, ¿vale? Entonces, el dato de predisposición genética a celiaquía nos tiene que poner en alerta, y si cuidamos esa microbiota, la probabilidad de que desarrolle esa persona enfermedad celíaca es casi nula, ¿vale? Cuidando factores ambientales. Sabéis que hay un porcentaje enorme de gente con predisposición, pero muy pocos desarrollan la enfermedad celíaca, aunque cada vez son más. Y uno de los factores es el glifosato, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Ese herbicida es algo terrible, o sea que no hay vergüenza que se siga usando, siendo cancerígeno, siendo un factor directo de contribución al desarrollo del TEA, por la manera que tiene de modificar la microbiota, porque inhibe la melatonina y por muchas más razones. El tema glifosato es de cuidado. Y en Argentina, por cierto, hay una barbaridad. Yo voy viendo diferentes zonas, medidas de glifosato en orina, medidas de glifosato en heces, y Estados Unidos y Argentina se llevan la palma. Y eso que en Europa aquí se sigue usando otros 10 años como que no pasa nada, ¿no? Bueno, tenéis ahí, como veis, al pie los links para, bueno, pues si queréis profundizar en un tema, pues ahí os he dejado los links para que podáis estudiarlo después. Y hay muchas enfermedades ya asociadas a las alteraciones del microbioma como factor, que hay correlación. La idea de si es causa o consecuencia en muchos casos todavía se pone en duda. Yo pienso que sí, que es factor causal en muchísimas enfermedades, factor causal directo, pero bueno, sea causa o no, hay correlación, y por tanto la intervención dirigida al microbioma nos va a ayudar en todas esas patologías. Hay una base de datos abierta que se llama Disbiome, donde se van volcando, cada vez que se encuentra correlación con alguna enfermedad, se vuelca allí, es abierta, podéis consultarlo, y a día de hoy hay como 370 patologías ya respaldadas con esa vinculación, ¿vale? Y bueno, de todo, o sea, podéis pensar en cualquier patología según los ejes, por ejemplo, eje intestino-cerebro, pues cualquier patología, ya sea ansiedad, depresión, problemas psiquiátricos mayores, esquizofrenia, todas las enfermedades neurodegenerativas. A nivel metabólico hay una relación tremenda también con ese eje. Eh, Hay un eje intestino-hígado, y la relación ahí aparte es directa, ¿no? Porque si tenemos un escenario disbiótico, producimos tóxicos, pues por vía enterohepática va a llegar todo al hígado y lo vamos a sobrecargar, ¿no? Una simple alcalinización de pH en el intestino ya sobrecarga funcionalmente el hígado. Más ejes, el eje intestino-corazón, se conocen perfectamente metabolitos como la trimetilamina implicados en el daño cardíaco, en la aterosclerosis. Hay un eje intestino-pulmón, intestino-piel, bueno, en fin, que como os digo, a mí lo que me cuesta es encontrar algo que no tenga ninguna relación. Y siempre es bidireccional, es decir, si yo cojo una infección que compromete el pulmón, transitoriamente voy a tener un estado disbiótico, voy a tener una caída de ácidos grasos de cadena corta, o sea que eso va a afectar al intestino, y tener mal el intestino va a afectar a la salud pulmonar. O sea, eso es siempre, siempre bidireccional. Y la microbiota es el factor de protección frente a la exposición ambiental más importante. Daros cuenta que entre el mundo externo y yo siempre hay una microbiota, ya sea en la piel, ya sea en todas las mucosas, siempre hay, antes de que ese elemento externo contacte conmigo, siempre hay una primera barrera que es la microbiota. Y por eso nos protege desde a infecciones, también a radiaciones, a todos los tóxicos ambientales, ¿vale?
Aquí tenéis los ejes, ¿vale? Que un poco es desde un punto de vista pedagógico poder agrupar las patologías por ejes, nos facilita también el poder estudiarlo, ¿no? Entonces, lo bonito es que desde la intervención dirigida al microbioma intestinal, si aprendemos a manejar el intestino, vamos a poder tener efectos sobre cualquiera de los ejes. Eso es creo yo, lo más interesante, que no, después hay acciones locales. Sí, podemos tratar, por ejemplo, una candidiasis de repetición vaginal, aunque tenga el reservorio en el intestino y aunque solucionemos de base, puede que tengamos que hacer algo local. Pero el trabajo más importante se hace en el intestino. La repercusión es sistémica a través de todos estos ejes de comunicación. Estos ejes tienen una parte muy interesante y muy importante, y es que los metabolitos producidos por la microbiota son los que principalmente van a lograr esta comunicación bidireccional. Por eso a mí me chifla la metabolómica, ¿no? El poder cuantificar esos metabolitos en heces, ver así cómo está funcionando esa microbiota y con qué pueden tener que ver. Se conoce muchísimos metabolitos, los derivados del triptófano, los ácidos biliares secundarios, en fin, el amoníaco, las aminas biógenas, todos esos metabolitos, para bien y para mal, van a tener un efecto no local, aparte del local, por supuesto, ¿no? Bueno, y la densidad es muy diferente dependiendo de la localización. Y aquí, bueno, pues me gustó esta imagen en la que se va viendo cómo desde el estómago hasta el colon vamos aumentando en tasa de colonización, ¿no? Cada vez está más poblado y por eso, como os decía, en el colon tenemos 10 a la 12 microorganismos. En el íleon tenemos 10 a la 7, subimos a yeyuno 10 a la 4, duodeno 10 a la 3. Entonces, si hay una translocación de microorganismos desde el colon hacia el delgado, ese hábitat no está preparado. Esa cantidad de bacterias produce gases que pueden ser sulfuro de hidrógeno, puede ser el metano. En cualquier caso, el propio hidrógeno, esa cantidad de gas en esa localización genera esas molestias que conocemos bien con el SIBO. Bueno, aquí también otra imagen que me gustó un poco en esa composición según el área. Aquí están las especies dominantes dependiendo del lugar, dependiendo del sitio. Como os decía, va a ser muy diferente la microbiota de la cavidad oral, de la piel o de otra localización. Y esto es de una revista de investigación y ciencia, de las que van por temas, el número 85. Tiene bastantes años, pero me gusta mucho esta imagen de la derecha. El ser humano, en su egocentrismo y superioridad, se creía que cuando iba a hacer la secuenciación del genoma humano se iba a encontrar genes a tutiplén, pero no fue tan tutiplén. Resulta que el ser humano tiene entre 20 y 25 mil genes y la microbiota intestinal, fijaros que son 3,3 millones de genes. Esta es más o menos, esta es la proporción, por eso me gusta mucho esta imagen, porque fijaros en ese concepto de holobionte somos, creo que lo pone por aquí, sí, somos 99% genes microbianos que expresan muchas funciones, que tienen mucho que decir en la salud del holobionte como unidad total, ¿vale? Bueno, sobre el tema del peso de la microbiota, hay todavía a día de hoy discusión. Yo cuando empecé pesaba 2 kilos. Luego ya pasó a 200 gramos. Y hace poco leía un artículo en el que todavía se pone en duda si es entre 200 o 2 kilos. Bueno, que nos da igual, porque lo que sabemos es que son billones de microorganismos y que somos un equipo. La microbiota intestinal, imaginaros que coloniza toda la superficie mucosa del intestino, que si estiramos todo, incluidas las vellosidades, hace unos 400, 500 metros cuadrados, o sea, un campo de fútbol. Por eso es un hábitat con una riqueza impresionante. Y tenemos esos 400, 500 metros de barrera frente a lo que entra por la ingesta, ¿no? A nivel pulmonar también es otra que tiene bastantes metros cuadrados la microbiota del aparato respiratorio. Hasta no hace mucho el pulmón se pensaba que era estéril y que lo que se localizaba allí era por contaminación, pero no, hoy en día ya se sabe que hasta el pulmón tiene su propia microbiota. Entonces,
aparte de interesantísimo, es muy motivador porque es un constante aprendizaje y es tanto así que uno no da abasto, ¿no? En cosas nuevas todo el tiempo. Y en los últimos años que se ha visibilizado más, pues ni os cuento, ¿no? La cantidad de publicaciones. Yo hace bastantes años, cuando buscaba información sobre biofilms, apenas había nada publicado. Cuando buscaba información de los metales pesados y la microbiota, apenas había nada publicado. Pero desde 5 años para acá es tremendo. Ya en todos los campos, lo que se os ocurra buscar está. Y además está en varios estudios, no en uno ni dos. Hace poquito también ponía en una masterclass, eh, porque todavía hay profesionales sanitarios que dicen, mira, hace 20 años, y a mí me ha pasado, éramos estafadores cuando hablábamos de esto. Ahora ya es como te vienen y te dicen, sí, ya me ha dicho el médico que eso de la microbiota está interesante, pero que todavía no está muy estudiado. Digo, Dios mío, lo que no están es leídos. O sea, con los que yo empecé en Alemania llevan 65, 67 años de investigación. Entras en PubMed y pones microbioma y te aparecen más de 18.000 páginas de estudios. Entonces, el que ose decir eso ahora mismo es que no lee, por Dios. Otra cosa es que no tenemos que saber todos de todo, pero esto tiene ya demasiado respaldo y demasiado estudio detrás como para consentir eso, ¿no? Bueno. Bueno, aquí también me gustó esta imagen y por eso la añadí. Aparte tenéis aquí el link de un artículo y es un poco la densidad de colonización en diferentes áreas y las especies que predominan. No es que sean las únicas, pero son las predominantes. La microbiota intestinal tiene más de 1.000 tipos de bacterias, pero el 80% más o menos se agrupa en dos familias, los firmicutes y bacteroidetes, lo que no quiere decir que las demás no sean relevantes. Por ejemplo, verrucomicrobias cuantitativamente son poquitas, pero si miramos quién está en ese grupo, que está Akkermansia, sabemos que eso no quiere decir que no sea importante. Bueno, aquí tenéis también principales filos y géneros de la microbiota intestinal humana y el link. Si queréis profundizar en esos links, podéis ir leyendo poco a poco. Hay material muy interesante. Evidentemente, la microbiota intestinal es 99% anaerobia. Luego tenemos los aerobios facultativos, pero vamos, representan un 1% solo. Es fundamentalmente anaerobia. Y esta es la imagen que os decía antes, ¿no? A la izquierda tengo los datos de la composición de dos microbiotas. Fijaros qué diferente. Aquí están los colores de a lo que corresponde, ¿vale? Esta microbiota tiene una composición absolutamente y radicalmente diferente a esta, pero a la derecha tenemos su rendimiento metabólico, su perfil, o sea, su metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas, producción de vitaminas, etcétera, ¿vale? Y la imagen de la derecha, arriba y abajo, como veis, es casi igual. Es decir, a composiciones muy diferentes tenemos rendimientos metabólicos muy parecidos. Y eso es lo que nos da bueno, pues esa capacidad de adaptación de que con muy diferentes composiciones podemos lograr cumplir todas sus funciones. Bueno, este artículo me chifla porque habla de las interacciones de bacterias, virus y eucariotas. Lo pongo siempre más que nada porque creo que debe leerse, ¿no? Para que no se nos olvide que todo en la naturaleza existe por algo. En este artículo, por ejemplo, desarrolla cómo tener un herpes latente protege frente a otras infecciones o protege frente a otras enfermedades. Así que hay que tratar de conservar esta fantástica relación simbiótica, esta relación mutualista, porque todo está por algo. Y si podemos hacer una intervención amable que lleve las cosas a su lugar, mucho mejor que si queremos hacer una intervención agresiva, ¿no? Que a veces hace falta, no hay otra, ¿no? Bueno, funciones. He visto por ahí en el chat, luego dejamos un espacio, Caro, para preguntas, ¿vale? Sí, sí, por Dejamos después supuesto. un ratito, si te parece. Sí, 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 sí. Vale, entonces, esa microbiota autóctona, esa que está ahí de manera estable con nosotros, cumple muchas funciones. Nos provee de nutrientes esenciales, hace aprovechables componentes de la dieta no digeribles como la fibra,
combate la infección por patógenos, promueve la inmunidad innata y adquirida. Como os decía antes, la vida de los animales pluricelulares sin microbiota no es posible. Aquí un poquito más detalladas sus funciones digestivas y metabólicas, fermentar sustratos para producir metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, síntesis de vitaminas y aminoácidos esenciales. Hace no muchos años hablábamos de síntesis de vitamina K y alguna otra, pero ahora, por ejemplo, ya sabemos que sintetizan todas las vitaminas del grupo B la síntesis de nutrientes esenciales es completa, ¿no? Funciones nutritivas y tróficas para mantener la pared intestinal en un estado saludable, ambas, ¿no? Entre las nutritivas y tróficas y la función de barrera, porque si cuidamos esa pared vamos a tener esa función de barrera, tanto externa como interna. La inmunomodulación, a efectos de epigenética, la microbiota es impresionante cómo puede detonar ciertos fenotipos, ciertas expresiones de genes, pero también cuando hacemos una intervención dirigida al microbioma podemos silenciar esos genes que se activaron por un factor ambiental. Tolerancia antigénica es fascinante, como es la microbiota la que entrena al sistema inmune para que tolere antígenos, por ejemplo, de la dieta. E incluso, fijaros que tenemos algo que a mí me parece impresionante, y es que nuestro sistema inmune tolere esta coexistencia con microorganismos, pero no pierda la capacidad de detectar un patógeno, ¿no? Y ese desarrollo de la tolerancia es gracias al entrenamiento de la microbiota y control de la inflamación. Y a efectos del sistema nervioso entérico, modula síntesis de neurotransmisores, también produce neurotransmisores, como hay microbiota productora de GABA, son como Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentis, responde a componentes neuroactivos de los alimentos y a neurotransmisores secretados por el sistema nervioso central. Tenemos una interfaz de comunicación con el sistema nervioso central, que es el sistema nervioso entérico. Que es el que se llaman segundo cerebro, es el que recibe la información de los microorganismos y se lo comunica al sistema nervioso central. Bueno, entonces en funciones digestivas y metabólicas, la fermentación, putrefacción, síntesis de aminoácidos y vitaminas optimizan la absorción de agua y minerales, degrada xenobióticos, o sea, no solo hace de barrera, sino que es capaz de transformar xenobióticos, de secuestrarlos para que no sean absorbidos, o sea que tenemos una contribución por parte de la microbiota respecto a la exposición ambiental enorme. Mejoran la absorción de lactosa y convierten los ácidos biliares primarios en secundarios, que si no, no son activos, así que no nos sirven, ¿no? Entonces, suministro de nutrientes esenciales, las vitaminas, 9 de los 20 aminoácidos, ácidos grasos linoleico y linolénico, todo esto nos lo provee la microbiota, y además, ¿dónde nos lo pone? Donde es absorbido, con lo cual tener este suministro es maravilloso, ¿no? Fermenta hidratos de la dieta no digeribles, la fibra no fermentable, eso es alimento para muchas de nuestras bacterias, para las sacarolíticas, y de ahí nos provee de ácidos grasos de cadena corta, que son importantísimos. Si os metéis un poco en el mundo de la microbiota, eso es sobre ácidos grasos de cadena corta hay publicación a montones, ¿no? Como curiosidad, las funciones metabólicas se distribuyen de manera muy diferente en el colon ascendente y colon descendente. El colon ascendente es predominantemente sacarolítico, es donde se da la fermentación y sacarolisis. Y el colon descendente es donde se da el último paso de la proteolisis. Por tanto, tanto los sustratos como los metabolitos que producen son completamente diferentes. Y el escenario del colon ascendente es antiinflamatorio y el del colon descendente es proinflamatorio, siempre y cuando se desequilibre, ¿no? Si no, tenemos que tener un equilibrio de balanza. Pero cuando hay un predominio sacarolítico, se altera el pH hacia ácido, y cuando hay un predominio proteolítico, la balanza se ha inclinado demasiado hacia la derecha, hay un pH alcalino en el intestino. Y el pH es una balanza.
Nosotros tenemos que tener en estado de salud pH sistémico alcalino, pH intestinal ácido. Si nosotros tenemos un pH intestinal alcalino, vamos a contribuir radicalmente a que haya un pH sistémico ácido, ¿vale? Por lo tanto, esta puede ser una de las causas en que en muchas personas parece imposible resolver esa acidificación sistémica, ¿vale? Tenemos que ver qué está pasando en el intestino. Bueno, esto es más de lo mismo, fermentación, lo que obtenemos, lo tenéis todo en la presentación, las rutas metabólicas empleadas por el microbioma para la síntesis de ácidos grasos de cadena corta. Cuando uno ve la cantidad de rutas por las que obtener determinados metabolitos, desde luego tiene que pensar que deben de ser muy importantes para que tengamos tantos recursos para obtenerlos. Y de hecho, ya os digo que son los metabolitos con más funciones. También tienen una parte importante en la epigenética. El butirato tiene montones de publicaciones porque tiene desde la activación de las histonas de acetilasas a ser la mayor fuente de energía de estos enterocitos, ¿vale? Del epitelio intestinal. Bueno, aquí un poquito que nos van a ayudar a mantener ese pH ácido, son ácidos, inhiben el crecimiento de patógenos, proveen de energía al epitelio, estimulan el peristaltismo intestinal y, este dato también es muy interesante, se postula que la microbiota colónica contribuye con más de 500 kilocalorías diarias a nuestro metabolismo. Y esto puede ser, yo creo que puede ser la explicación de por qué, del efecto rebote de las dietas muy restrictivas. Yo creo que esas dietas modifican el microbioma que se pone en modo ahorrador, que va a intentar aportarle el mayor número de kilocalorías posibles. Entonces, cuando dejas la dieta, pues estás en modo económico, ¿no? Hay otros factores, pero este, desde luego, es uno a tener en cuenta. Bueno, la putrefacción, como os decía, se da fundamentalmente en el colon descendente. Esto es interesante porque a veces las personas vienen con un cuadro y ya te están señalando una zona y tú puedes ya pensar, uy, eso es más de sacarolisis o eso es un problema de proteolisis por los gases. Los gases que son producto de la sacarolisis no huelen porque son producto de la fermentación de hidratos de carbono. Los que son producto de la putrefacción evidentemente huelen, porque entonces ese dato o donde nos señala la persona, hay veces que no tenemos estudios de microbiota y nos tenemos que guiar por todo lo que podamos y esos datos son muy valiosos. Aquí se producen endobióticos muy perjudiciales, ¿vale? Se alcaliniza el medio intestinal, se produce mucho amoníaco, eso sobrecarga funcionalmente el hígado y el amoníaco es muy neurotóxico. Entonces, si se aumenta la permeabilidad de barrera por el propio daño directo del amonio, y atraviesa esa barrera, puede llegar, porque difunde fácilmente la barrera hematoencefálica y por eso está implicado en muchos de los signos, síntomas del autismo, como por ejemplo el aleteo. Ese es un signo de hiperamonemia, es una de las causas habituales, ¿vale? Después, dependiendo quién sobrecrezca, nos puede dar unos problemas o otros. Clostridium, por ejemplo, el sobrecrecimiento de especies de Clostridium es procarcinogénico porque produce la beta-glucuronidasa y tenemos ese problema y otras enzimas procarcinogénicas y tenemos ese problema de recirculación de tóxicos desde el intestino al hígado, ¿no? Es muy bonito también este campo en prevención, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Porque sabes qué escenarios tienes que evitar. La síntesis de aminoácidos esenciales, síntesis de vitaminas, optimización de la absorción de los principales minerales. Ahí influye muchísimo el pH. Si no mantenemos un pH ácido a nivel intestinal, no se puede dar una adecuada absorción de minerales. Degradación de xenobióticos, como os decía antes. Fijaros, una microbiota en estado de eubiosis tiene capacidad de unión y neutralización de más del 70% de las aminas heterocíclicas, que son cancerígenas. Así que otro factor importante respecto a la prevención, ¿no?, del cáncer. Yo esto
pues cuando viene una persona que ha tenido un proceso tumoral que ha resuelto, en principio está bien, pero quiere prevenir, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente mantener un escenario intestinal no carcinogénico, ¿no? Y eso se conoce bien. Mejora del metabolismo de la lactosa, conversión de ácidos biliares y pasamos a las funciones nutritivas y tróficas. La primera sería estabilizar la capa de mucus. La capa de mucus es importantísima porque allí vive toda la microbiota. Si no hay capa de mucus, no tienen dónde asentarse, ¿no? Y la nutrición de enterocitos y de las uniones entre los enterocitos. Este tema es otro de los que me fascina, ¿no? La complejidad que tienen las uniones entre los enterocitos. Esto nos vuelve a indicar la importancia de conservar esta barrera en estado de salud. Y después, estas uniones, las time junctions, tienen una particularidad. Las demás son fijas, pero estas son en cremallera. Entonces, son las que vigilamos eh, que estén provocando ese síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Porque cuando se abren, producen mucha zonulina que cuantificamos en heces. O sea, se puede cuantificar esa proteína en heces y entonces dices, hay un aumento de permeabilidad intestinal. Bueno, pues eso depende de estas uniones, las time junctions, que son uniones en cremallera. Bueno, la capa de mucoso es otro tema fascinante. Aquí, importante decir que en el intestino delgado la capa es única y en el intestino grueso, otra razón por la que la colonización del grueso no es para el delgado, en el intestino grueso, como vemos aquí a la derecha, tenemos una doble capa, ¿vale? La capa más cercana a la luz intestinal es donde vive la microbiota y la que está cerquita del epitelio es prácticamente estéril. Es una manera de preservar el epitelio del contacto directo con los microorganismos. Las funciones de barrera pues son exclusión competitiva, competencia por nutrientes, la acidificación del medio, la estimulación de la IgA y la producción de sustancias antibióticas naturales. O sea, aquí lo que nos hace es función de barrera frente a patógenos. Entonces, hay una exclusión competitiva, como os decía, si la casa está ocupada por lactobacillus, no puede ocupar la cándida, ¿vale? Si lactobacillus se está comiendo un sustrato que es el que come otro microorganismo, pues tampoco queda comida, no queda casa ni comida. La acidificación del medio impide la colonización por patógenos. La IgA, sobre IgA hay infinita información. Es interesantísimo cómo este anticuerpo protege y recubre todos los miembros del microbioma. O sea, es un tema muy interesante. Y también que miembros del microbioma producen directamente sustancias antibióticas naturales, ¿vale? Y aquí está un poquito desarrollado esta función de barrera, los mecanismos por los que nos defiende frente a patógenos, que son los que acabamos de describir, las sustancias antibióticas naturales, que son bacteriocinas, el peróxido de hidrógeno, hay lactobacillus que producen peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada, que es muy activo frente a cándida. Entonces, cuando hacemos una estrategia anticándida, aparte de dar, por ejemplo, un orégano, un propóleo que debilita esa cándida, que inhibe esa formación de hifas, solemos meter lactobacillus que compiten con ella y especialmente, si podemos, lactobacillus productores de peróxido de hidrógeno. Los ácidos grasos de cadena corta también tienen ese efecto antibiótico precisamente por ese pH ácido. O lisocimas, hay un mundo ahí. Bueno, esto es el antagonismo microbiano, que os lo he contado un poquito. Desarrollo y modulación del sistema inmunitario, tiene una influencia tanto sobre el sistema innato como la inmunidad adquirida. Los trabajos de inmunomodulación hechos desde microbiota son espectaculares, o sea, cuando uno no sabe por dónde tirar para modular la respuesta inmune desde el microbioma, tenemos una terapia que se secuencia dando diferentes bacterias, el desarrollo de la inmunotolerancia y el GALT fundamental, ¿no? Bueno, el desarrollo y modulación del sistema inmune, esto ya, pues, os lo podéis mirar con calma. Vale. Es muy importante o sea, o sea, la relación bidireccional entre microbiota y sistema inmune
nos abre una ventana de oportunidad brutal para hacer intervenciones en grandes desregulaciones, en inmunosupresiones, en autoinmunidad. Ahí es fundamental, por ejemplo, que no haya un aumento de permeabilidad intestinal. Hay un montón de puntos claves para estudiar en contexto de enfermedades autoinmunes, que creo que es otro tema pues también muy importante, ¿no? La adquisición, como os digo, de la tolerancia inmunológica y las funciones que hemos comentado sobre el sistema nervioso entérico. Aquí lo tenemos agrupado en esos dos plexos, el mioentérico y el submucoso, a lo largo de todo el intestino. Tenemos muchas neuronas en el sistema nervioso entérico, tantas como en la médula, ¿no? Yo tengo mucha experiencia en el trabajo sobre este eje porque he trabajado bastante con temas del espectro y con enfermedades neurodegenerativas con, bueno, pues con buenos resultados desde la intervención dirigida al microbioma, ¿no? Y después, esto no nos da tiempo a desarrollarlo, pero para estudiar esa cantidad y variabilidad de las microbiotas, se agrupan por funciones. Es la manera más inteligente de estudiarlo para su aplicación clínica. Otra cosa es para estudios científicos sobre taxonomía u otras cosas. A nosotros lo que nos interesa es cómo está funcionando, ¿no? Para saber qué grupo está fallando y poder trabajar en él. Hay más grupos, por supuesto, pero estos serían los principales. La microbiota protectora, que se encarga eso de tapizar por dentro y protegernos del medio. La inmunomoduladora, estos son los que llamamos los capitanes generales de la microbiota. Podemos tener muchos soldados, como son los de la microbiota protectora, pero si no están bien capitaneados, pues tampoco va a funcionar bien el sistema, ¿no? La muconutritiva, que se encarga de mantener esa capa de mucus de manera saludable. La sacarolítica primaria, que se encarga de la sacarolisis, la microbiota neuroactiva o productora de GABA, la proteolítica, esa que se coloca en el colon descendente para hacer el último paso de la proteólisis, hongos y levaduras, microorganismos hidrogenotróficos, pero desde el punto de vista funcional, estos 5 primeros son los principales grupos de homeostasis, de mantenimiento del equilibrio de la microbiota. Esta sería lo que os estaba comentando, la microbiota de estabilización y patógenos facultativos, que en sí mismos no son patógenos, pero si sobrecrecen, sí nos dan problemas. Y aquí tenéis un poco un resumen de esas funciones dependiendo del grupo funcional de la microbiota. Y conocemos muy bien los miembros de cada grupo. Y lo más importante, conocemos muy bien, y esto no se estudia en todos los lugares y en todos los laboratorios, es muy importante conocer las keystones, las piedras angulares de cada función. Conocer que la inmunomodulación la llevan muchos microorganismos, pero que los actores principales son Escherichia coli y Enterococcus, especies de Enterococcus y Enterococcus faecalis en particular, o que la función de mantenimiento de la capa de mucus, los dos actores principales son Faecalibacterium praunici y Akkermansia mucinifila. O sea, aunque haya otros, estos son los principales y entonces es muy importante conocer esas piedras angulares para que a la hora de interpretar un test no podemos interpretar igual un déficit de Roseburia que de Akkermansia, aunque cumplan la misma función, ¿vale? Porque cada una tiene su peso específico en determinadas acciones. Y bueno, por último, el desequilibrio de estos grupos, que tienen que tener cada uno su localización, que cada uno tiene que estar en una tasa adecuada, que todo tiene que estar en un perfecto estado para que funcione adecuadamente. Bueno, pues cuando perdemos ese equilibrio es lo que llamamos disbiosis, y si había tantas microbiotas como personas, imaginaros los tipos de disbiosis, pues tantos como personas y tantos como momentos, porque la misma persona un año después puede tener un microbioma completamente diferente dependiendo de lo que haya pasado en su vida, ¿no? Entonces, eubiosis y disbiosis son dos estados de la microbiota: el estado de equilibrio cuantitativo y cualitativo, y el estado de desequilibrio, que puede ser cuantitativo y o cualitativo, o sea, puede ser todo, puede ser solo una pérdida de diversidad, puede ser solo una pérdida de tasa de colonización. Bueno, cada disbiosis es un mundo y las hay de
sencillas a tremendamente complejas. Y la imagen lo dice todo, el estado de disbiosis. Aquí tenemos esa microbiota protectora tapizando todo, todo está en perfecta armonía, y en estados disbióticos, pues por aquí han crecido algunos que no deben, y la sensación de desorden, desde luego, es indudable, ¿no? Viendo la imagen. Muy importante es no centrarse en el patógeno. En general, cuando tenemos sobrecrecimientos es porque tenemos pérdida de grupos de homeostasis, como pasa cuando se toma un antibiótico. El antibiótico baja lactobacilos, baja bifidobacterias y entonces crece cándida. ¿Hay que ir a por cándida? Bueno, depende de la situación, pero fundamentalmente hay que ir a reponer el escenario previo, ¿no? Bueno, y aquí tenéis bastante información respecto a a la disbiosis intestinal, y creo que escogí unas cuantas patologías. Estos son tipos de disbiosis: por sobrecrecimiento, por déficit, por baja tasa de colonización, las consecuencias de tener determinados sobrecrecimientos bacterianos, que ya hemos hablado un poquito. Los sobrecrecimientos fúngicos, Cándida, por ejemplo, el gran problema, Cándida albicans, es desde el punto de vista de la que da problemas, ¿no? La más relevante es Cándida albicans. Y Cándida albicans en sí misma no es que sea muy agresiva, pero produce más de 70 micotoxinas. No recuerdo el número, igual son 80, pero son más de 70 micotoxinas, y algunas de ellas dañan directamente el epitelio intestinal y nos llevan a ese escenario de hiperpermeabilidad intestinal que es tan importante. Disminución de grupos de homeostasis y el leaky gut. Muy importante el estudio del síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Yo creo que es fácil comprender que si se abren estas compuertas, pasa de todo a circulación sistémica, y ahí podemos detonar cualquier tipo de patología, ¿vale? Porque directamente vamos a poner en marcha el sistema inmune, porque está detectando cosas que no deben estar en sangre, ¿no? Entonces, por eso está vinculado al desarrollo de alergia alimentaria retardada. Pero más allá de eso, como os digo, hace parte de la patogénesis autoinmune, y ya veis aquí la cantidad de efectos que puede tener el aumento de permeabilidad. ¿Qué nos puede llevar a esa situación? Estrés, toxinas, la dieta, medicamentos, patógenos, disfunción de órganos, alteraciones de pH y la cándida, que, como os decía, produce micotoxinas que dañan el epitelio, o produce cándida lisina, que lisa directamente estas uniones entre los enterocitos. La alimentación disbiótica, esto creo que no necesitamos nadie que nos lo digan, y la eubiótica. Evidentemente hay que individualizar, porque hay personas que necesitan un tipo de dieta, otras de otro tipo, pero bueno, pues lo que sí que podemos hacer universal es que lo que va mal a todo el mundo son los alimentos ultraprocesados. El azúcar blanco es uno de los peores venenos, la falta de fibra, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego hay condiciones, alteraciones digestivas, como ocurre muchas veces en los SIBOs, que son causa de disbiosis, como por ejemplo una insuficiencia pancreática exocrina. Si nos falta la producción de enzimas, el alimento no se va a cortar bien, llega demasiado entero y pues evidentemente es factor disbiótico, ¿no? O también problemas biliares, problemas de hipocloridria, o sea, cualquier problema que dificulte la digestión es un factor causal de disbiosis, y esos factores especialmente de intestino delgado, de estos conocidos SIBOS. Y como os decía, por aquí he puesto algunos datos de patología digestiva, porque este es un tema muy extenso, pero para que veáis, bueno, la relación. Yo tengo mucha experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal con muy buenos resultados, especialmente en colitis ulcerosa. Y aquí hay un tema muy interesante, y es que el propio sistema ataca la microbiota, con lo cual ahí tenemos que hacer un trabajo de fondo primero, porque si no, por mucho que nosotros queramos meter un probiótico, si el sistema inmune va a por él, pues evidentemente no vamos a poder lograr grandes resultados. Ahí se ha perdido esa fascinante tolerancia que os decía antes de nuestro sistema inmune a la propia microbiota. Y aquí os había preparado, pero hoy ya no me da tiempo, ya podemos hacer otro día una sesión, algo que clínicamente es muy útil, es muy frecuente, y bueno, pues para que
tuvierais también algunos recursos para distinguir los tipos de SIBO. El término SIBO realmente se utiliza mal, pero bueno, creo que nos entendemos, pero es importante aclararlo, porque literalmente es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y metemos dentro del SIBO el SIBO de metano. Y el SIBO de metano no está causado por bacterias, sino por arqueas. Y además no suele ocupar solo el intestino delgado, sino todo el intestino, y por eso lo llamamos IMO. Quitamos el small y nos quedamos con el sobrecrecimiento de arqueas metanogénicas en el intestino en general. Luego hay el SIBO de sulfuro de hidrógeno, que es por aumento de las sulforreductoras. Pero muchas veces también este problema está en el grueso, no es exclusivo del delgado. Y el SIBO de hidrógeno, yo creo que es al que le podemos llamar SIBO, porque es ese que os comentaba antes, ¿no? Que hay una translocación retrógrada de bacterias del colon que suben, que no son malas y que son productoras de hidrógeno. Y la clínica es por la producción de gases, en este caso hidrógeno, metano o sulfuro de hidrógeno. Y en todo el tema del SIBO hay que tener también muy en cuenta el SIFO. El SIFO es sobrecrecimiento fúngico en el intestino delgado y muchas veces cuando las personas que son tratadas con antibiótico para el SIBO y no mejoran o al contrario empeoran, lo que tienen es un sobrecrecimiento fúngico y si toman antibiótico, pues evidentemente va a ser peor. Pueden coexistir, no son excluyentes, pero siempre tenemos una prioridad de tratamiento. Entonces, yo sí tengo claro que hay sobrecrecimiento fúngico, lo primero trato el hongo. Si de ahí no cambia el cuadro clínico, pues ya vamos viendo. Pero muchas veces, trabajando cándida, nos evitamos todo el tema de antibióticos. Aquí una imagen que me gusta mucho también porque se ve muy bien cómo la densidad de población cambia radicalmente en esos escenarios de SIBO, que por cierto son muy molestos, muy frecuentes y que hay que aprender a manejarlos. Y aquí está la explicación de los tipos de SIBO que ya os he contado. Y lo que he añadido aquí es la clínica que da un SIBO de hidrógeno, porque si tenemos un test de hidrógeno expirado podemos hacer un diagnóstico, aunque no siempre porque hay muchas cosas que se nos escapan. Pero creo que es más interesante conocer el cuadro clínico que nos da el sobrecrecimiento de las que producen hidrógeno, de las que producen metano, de las que producen sulfuro de hidrógeno o cuando es causado por un sobrecrecimiento fúngico. Y hay cosas que son muy diferenciales. Y a veces, cuando hacemos una intervención, la clínica, imaginaros, de un SIBO de metano cambia y aparece clínica de otro tipo. Y es porque los sobrecrecimientos, como os digo, no son excluyentes. Sí que son excluyentes en cuanto a zona. Por ejemplo, arqueas y sulforreductoras son consumidoras de hidrógeno, entonces compiten por ese nutriente y no suelen existir en la misma localización. Entonces, si tenemos arqueas en el colon ascendente, las sulforreductoras ocupan el resto, ¿no? Y todo nos lleva a ese pensamiento de equilibrio, ¿vale? Bueno, aquí la clínica del SIBO de hidrógeno, la del SIBO de metano, donde predomina el estreñimiento. Ya sabemos que las arqueas y el metano son causa de estreñimiento. Un dato interesante, la periodontitis. Muchas veces los problemas de la cavidad oral vienen de esos gases por tener esta microbiota alterada en el intestino delgado, ¿vale? Y el SIBO de sulfuro, que es el más complicado de resolver y el que da mucha sintomatología extraintestinal, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, niebla mental, sensación de mareo, es muy tóxico, o sea, el sulfuro de hidrógeno es un gas muy benéfico en pequeña cantidad, de hecho es citoprotector, pero cuando tenemos demasiado es citodestructor, o sea, se vuelve justo al otro polo, cuestión de equilibrio, ¿vale? Entonces, cuando tenemos mucho gas, sulfuro de hidrógeno, hay síntomas como niebla mental, mareo, problemas de memoria, fotofobia, sonofobia, irritación vesical, cistitis intersticial, o sea, mucho cuadro de síndromes de sensibilidad central. Y también lo he visto en casos de niños con diagnóstico de autismo, que ahí también se ve, es un saco demasiado amplio donde los problemas de fotofobia, sonofobia, de dificultad de concentración y de desconexión tenían que ver con este tema. Hormigueo, entumecimiento de manos y pies por la toxicidad, dolor muscular. ¿Cuántos no habrá con fibromialgia que en realidad tienen un sobrecrecimiento de
ese cansancio y embriaguez postpandrial, también la neblina mental, dolores articulares, dolor de cabeza, insomnio, las pulsiones azucaradas, cuando hay esa apetencia compulsiva por azúcar, eso ya la persona después lo reconoce, ¿no? Como cuando dice, uy, me debe haber vuelto a crecer la cándida porque vuelvo a tener esa necesidad imperiosa de comer dulce, ¿no? Bueno, y por supuesto mala tolerancia a los antibióticos. Es algo muy diferencial. Si alguien con un cuadro de SIBO empeora con el antibiótico, pues pensar en cándida. Esto es muy recomendable. Pimentel ha hecho una sistematización y una profundización en este tema del SIBO, que lo que hace ahora mismo es dar una oportunidad enorme a las personas con diagnóstico de síndrome de intestino irritable, que hasta no hace mucho era cuestión psicológica, los mandaban al psicólogo y poco más, y ahora ya sabemos que hay un porcentaje tremendo de personas con diagnóstico de síndrome de intestino irritable que lo que tienen es un SIBO. Algunos otros que se quedan fuera de la ecuación tienen problemas de sistema nervioso entérico que podemos trabajar desde microbiota. Así que eso abre la posibilidad de que sea tratable. Y luego hay un SIBO postinfeccioso con autoinmunidad, que es el más complejo. Este es un test para medir esos anticuerpos, porque lo que hay es autoinmunidad frente al complejo migratorio motor. Esto se desarrolla después de una intoxicación alimentaria, de una gastroenteritis fuerte, se puede desarrollar autoinmunidad y es interesante saberlo porque hay casos que no resuelven ni que hagamos tantas intervenciones en SIBO y bueno, pues es que hay un problema ya de autoinmunidad frente al complejo migratorio motor, que cuando el complejo migratorio motor no funciona es factor causal directo del tema del SIBO, ¿vale? Porque si no salen los barrenderos, pues nada más. Bueno, os he puesto aquí en la diapositiva y ya es aquí, como está escrito, lo dejamos. Que el domingo tengo una masterclass, bueno, es de lanzamiento de un curso de autismo, pero la masterclass en sí misma igual os interesa, donde hablaré un poco de la autoinmunidad en el TEA, la autoinmunidad frente a los receptores de folato cerebral, de un escenario que es la tormenta perfecta, que es la suma de mercurio, aluminio, glifosato y flúor, y bueno, pues de algunas otras cosas interesantes. Aquí está el link y si no, pues aquí puse el QR para acceder a la masterclass. Pero como le pasé a Caro la presentación, pues ahí podéis, si queréis, acceder o a través de las redes. Así que gracias, le damos paso, me he comido el tiempo, Caro, Perfecto, pero perfecto.